tarde-noche. Con este último acto enmarcado dentro de las jornadas de historia del Tribunal Quinto Centenario, vamos a dar por concluido este recorrido cronológico histórico de nuestro pueblo, que yo creo que las personas que han asistido a todas las que hemos celebrado, las 6 y esta la séptima, creo que estamos hoy en día en mejor disposición para conocer nuestro pasado y apostar decididamente por el futuro, ¿no? Hoy es un tema que de alguna manera, no sé si el ponente me corregirá o no me corregirá, se sale un poco dentro de los actos anteriores. Los actos anteriores han sido unos actos puramente históricos. Yo creo que el de hoy es histórico evidentemente, pero también tiene otras connotaciones antropológicas, sociales, humanas también, ¿no? Y teniendo en cuenta que además que la persona que lo va a dar pues es trebujanero igual que todos nosotros, ¿no? Yo, sin extenderme más, porque la presentación la hará otro trebujanero, hoy estamos tres trebujaneros, aunque yo sea, por circunstancias de la vida, naciera en Lebrija, accidente histórico. Digo que todos los actos de Trebujanero 94 no van a terminar aquí, termina una parte, la modalidad histórica quizás, pero en lo que nos queda de año pues va a haber muchas más actividades de otro tipo, ¿no? De tipo de estudio, de posibilidades de desarrollo o de alternativas en la perspectiva de futuro que le puedan esperar a Trebujena, actividades culturales de todo tipo, actividades deportivas, actividades lúdicas, recreativas, como ese acto que intentamos celebrar en agosto para todos aquellos trebujaneros que a lo mejor algunos de vosotros habéis recibido en vuestras casas la visita de alumnos de los colegios pidiendo información de aquellas personas, aquellos familiares que tenéis fuera de Trebujena, que es un acto que queremos hacerlo entrañablemente. Y digo que no termina con la conferencia de historia, que yo creo que ha sido una de las conferencias más importantes desde mi punto de vista, y para mí es un gran orgullo, además, por ser, entre otras cosas, concejal de Cultura, es una de las conferencias, el ciclo de conferencias creo que es más, sin menospreciar lo que haya habido antes, sobre nuestro pueblo, ¿no? Yo sí le doy la palabra a José García, que es el que va a presentar a... Buenas noches. Anoche, ya sobre las 12, me llamó por teléfono Antonio, como siempre, corriendo, con prisa, última hora, y me pidió pues que hiciera la presentación. Y en ese tiempo he preparado unas apresuradas notas de presentación y vayamos a ello. El título de la conferencia de hoy, como ya sabéis, es La viña y el vino, un intento de interpretación histórica del trebujanero. Y va a correr a cargo de Antonio Cabral Chamorro. Antonio Cabral Chamorro cursó estudios universitarios en Sevilla, obteniendo la licenciatura de Geografía e Historia por la Universidad de dicha ciudad. Actualmente es profesor de Historia en el Instituto de Bachillerato de Santa Isabel de Hungría de Jerez de la Frontera. Antonio Cabral es amigo mío desde hace ya bastantes años, lo cual supone para mí un gran motivo de satisfacción que quiero manifestar aquí hoy esta noche. De Antonio Cabral yo he aprendido y sigo aprendiendo bastantes cosas. De todas ellas quiero destacar dos fundamentalmente. He aprendido de su inquebrantable sentido de la victoria, nada baladí en los tiempos que corren de cambios y mudanzas tan fáciles. Y en segundo lugar, de él he aprendido el valor que posee el trabajo riguroso y bien hecho por encima de cualquier otro tipo de consideración. Todos en Trebujena conocen de las vicisitudes políticas y del compromiso social de Antonio Cabral, pero lamentablemente muy poco de su importante labor de investigación histórica en la que trabaja desde hace ya largo tiempo. En este sentido, desgraciadamente, en Antonio Cabral se da la paradoja de ser una persona conocida y apreciada en nuestra provincia y fuera de ella, y al mismo tiempo ser alguien poco valorado y conocido por su trabajo en su propio pueblo. Por todo ello, porque creo que es justo y además conveniente de que en Trebujena empecemos a valorar, sin tacañería, lo que tenemos en casa, me he permitido, abusando de vuestra paciencia, elaborar una relación de sus investigaciones y publicaciones más conocidas.
En todas ellas yo destacaría dos características sobresalientes. Por un lado, su entusiasmo y profundo rigor investigador, y por otro, su constante preocupación y compromiso con los sectores más castigados de nuestra zona, los viticultores y pequeños propietarios. Vayamos ahí. En 1986 publicó el libro titulado La Cámara de Comercio en la crisis y reconversión de la economía jerezana 1886-1900. En 1990 publica otro libro, un bonito libro, titulado Socialismo utópico y revolución burguesa, el Fourierismo gaditano, 1834-1848. Este último libro es una investigación sobre el primer socialismo y los primeros movimientos sociales en Andalucía. Es autor también de varios artículos publicados en prestigiosas revistas especializadas. Así, por ejemplo, en la revista Estudios de Historia Social publica en 1987 un artículo titulado sobre un estudio sobre la composición social y arraigo del anarquismo en Jerez de la Frontera en 1869 y 1923. Esta investigación, este trabajo, es un clarificador trabajo que desmitifica y matiza todos los lugares comunes que sobre la composición y la implantación del anarquismo se habían impuesto hasta ese momento en la zona. En la revista Agricultura y Sociedad, en 1987, publica un artículo titulado Observaciones sobre la regulación y ordenación del mercado del vino de Jerez, 1850-1935, los antecedentes del Consejo Regulador. Trabajo en el que analiza fundamentalmente los intereses encontrados entre productores y comerciantes de vino. En esta misma revista, en 1990, publica el artículo titulado Una aproximación a la crisis de la vid y el vino en el marco de Jerez, el caso de Trujena. En este trabajo, Antonio Cabral analiza desde Trujena la crisis vinícola jerezana, descartando como conclusión final que los pequeños propietarios de Trujena y de otras poblaciones de la zona sean responsables de la actual crisis vinícola. En la revista Historia Social, en 1991, publica un bonito y recortado trabajo, así lo califico yo, titulado Las dañanías de la campiña gaditana, 1900-1930, en coautoría, colaboración con otro trebujanero, Juan Cabral Bustillo. Este bonito trabajo es una investigación en la que, a partir del estudio del examen de las dañanías, se realiza una interesante contribución al estudio de las condiciones de trabajo de los obreros agrícolas de la comarca. Finalmente, decir que nuestro paisano ha concluido su tesis doctoral que presentará en este otoño en la universidad, que será leída en la Universidad de Cádiz, y trabajo del que estamos convencidos y seguros de que tendrá repercusiones importantes en el campo de la investigación histórica de la provincia y de Andalucía. Yo, para concluir, ya rápidamente lo voy a dejar, pero una pequeña cosa, decir que hay artículos interesantes escritos por él, uno de ellos en concreto dedicado al análisis de la problemática del vino en Trujena, partiendo de Trujena, y que de aquí animo a que se lea, sencillamente. Sin más, ya os dejo con Antonio. Bueno, yo creo que, buenas noches, que si alguno duda de lo importante que es tener amigos, a partir de la presentación de mi amigo y colega Pepe García, debe, digamos, de desaparecer en absoluto. Para eso valen también los amigos. Y como amigo se lo agradezco. Las conferencias normalmente no se dedican los libros y los artículos, pero esta yo quiero dedicarla. Y va dedicada a Benito Sánchez Wolf, un compañero y camarada mío, imagino que también de alguno de vosotros, que se nos fue hace bastante poco. Y se la dedico porque es una persona muy desconocida por los trabajadores de Trebujena y sobre todo por los jóvenes, que ignoran tantas cosas, que ignoran hasta que este hombre fue uno de los que se batió contra la dictadura y en favor de la democracia, levantando el movimiento universitario en Cádiz. Por todo ello, a él le dedico esta conferencia. El tema de hoy, como sabéis, queridos paisanos, es Trebujena. Afirmación obvia a simple vista,
pero que entraña una primera dificultad. Porque ¿qué es Trebujena o qué ha sido Trebujena? Si retrocedemos en el tiempo, en los siglos XIII, XIV y XV, podemos definirla como una aldea, esto es, una agrupación de casas en un determinado lugar y cuya soberanía política reside en otro lugar. Si avanzamos hasta los siglos XVI y de ahí al presente, como un pueblo o villa, o lo que es lo mismo, una agrupación de casas en un lugar y cuyos moradores ejercen por sí mismos un cierto grado de soberanía política. Sin embargo, ambos términos, aldea y pueblo, poseen un importante grado de ambigüedad, pero sobre todo dicen muy poco sobre el grupo humano en cuestión, los trebujeneros. Es por esto que considero un término más apropiado el de comunidad. Y entendemos por comunidad a un grupo humano que posee una especificidad propia y que al mismo tiempo es consciente de ella. La especificidad propia puede tener su origen en diversos factores, de los que cabe aislar los más fundamentales. La geografía es un factor, la vecindad, el estatus jurídico, el marco político, la religión, la cultura, la historia, la tradición, etc. Parte de estos rasgos pueden ser inconscientes, pero para que exista comunidad, la mayor parte de ellos deben ser plenamente conscientes y asumidos por los moradores. Junto a los elementos señalados, en una comunidad siempre es un tema de poder, un tema de normas, un tema de autogobierno. En resumen, entiendo por comunidad una colectividad que realiza actividades característicamente determinadas y controladas, no tanto por leyes y normas formales, sino por valores y normas compartidas entre todos en el transcurso del tiempo y que además mantienen relaciones solidarias y recíprocas. Geografía, origen, actividad, poder, relaciones, solidaridades son los términos que hay que explicitar en cualquier investigación histórica sobre la comunidad. Empecemos ya por algunos de ellos, en el que se asienta precisamente nuestra comunidad. La geografía. Es una comunidad asentada en un macizo de colinas terciarias, junto a la desembocadura del Guadalquivir, tierras sumergidas hace millones de años que explican en parte las características de su suelo. Comunidad asentada en un macizo de colinas, situado muy al sur de las latitudes medias, a caballo entre los vientos húmedos del oeste y los secos y calurosos del sur y este, o lo que es lo mismo, precipitaciones más que suficientes para sostener en su suelo todo tipo de gramíneas, arbustos y árboles, y en especial la conocida trilogía mediterránea, cereales, vides y olivos. Hogar habitado desde el Paleolítico hasta la actualidad por muy diversas comunidades y culturas, en las que hoy no andáis ni ando interesados, porque aquellas comunidades ya desaparecidas tienen muy poco que ver con nuestra comunidad, y con ello ya estamos en el origen, y desde luego, si hay que poner un punto de partida a nuestra comunidad, hay que situarlo en la conquista cristiana y su posterior colonización. No ofrece dificultad, por tanto, el origen de quienes somos nosotros. En los siglos XIII y XIV, y es una breve introducción, se conquista Andalucía. Una vez conquistada Andalucía, hay que poblarla con habitantes y hay que organizar el espacio. Para ello, en lo que es poblar y organizar el espacio, se han elegido históricamente dos modelos. Un modelo real del rey y un modelo señorial del señor. En el caso de un modelo real, es el rey el que dota al núcleo de término y jurisdicción,
amplios privilegios y efectúa un primer repartimiento de tierras y casas de acuerdo más o menos con las distintas categorías sociales. En el caso de una repoblación señorial, es el rey el que concede un territorio a un señor y en este caso es el señor el encargado de organizar la repoblación. El que se adopte un modelo u otro modelo depende, cómo no, de los intereses del monarca, de los intereses de la aristocracia y, cómo no, de las relaciones de poder entre la aristocracia y el rey. Ejemplos en la provincia hay de uno y otro modelo. Jerez y Arcos fueron municipios de población real, mientras que la serranía de Villaluenga fue municipio señorial. Se trata, evidentemente, de un modelo dinámico, hasta por lo menos el siglo XVI. Quiero decir con esto que ciudades que han sido en principio señoriales pueden pasar en un segundo momento a ser de dominio real del rey, y ciudades realengas pueden pasar posteriormente a ser del señor. ¿Qué modelo eligió nuestra comunidad? Tampoco hay problema. Conquistada Trebujena en 1251, envió Fernando III a los primeros pobladores para que labrasen tierra. En esta primera etapa hay una etapa de convivencia con los musulmanes y políticamente se depende de la ciudad de Cádiz. La revuelta de los mudéjares y de los musulmanes habitando en zona cristiana hacen que Trebujena tenga que ser tomada a sangre y fuego en 1264, de manera que la población musulmana fue expulsada. Es probable que en esta expulsión algunos de los antiguos pobladores de 1251 regresaran. En ese momento, Trebujena pasa a depender de Jerez de la Frontera, hasta el año decisivo de 1295, en que Trebujena es donada a Alfonso Pérez de Guzmán, conocido como el Bueno. Se inaugura en esta época, 1295, un periodo de doble dependencia. Dependencia de Sanlúcar de Barrameda, por ser esto una aldea suya, pero que ya previamente estaba habitada, y dependencia del señor. Y así va a durar hasta 1494, que marca otro hito clave de la historia de nuestra comunidad. Ese año, como todos conocéis ya hasta la saciedad, se otorga a Trebujena una Carta a Puebla y por lo tanto estamos en condiciones de fijar claramente nuestro origen. La Carta a Puebla proporciona a nuestra comunidad unas bases físicas, términos imprescindibles que fueron violentamente arrancadas a la comunidad musulmana en 1264. Esa fase previa llena de titubeos y escaseo que se prolonga entre 1264 y 1494 tiene su punto de partida sólido en 1494 y su Carta a Puebla. Y ahora estamos interesados en la Carta a Puebla. En el plano de análisis que he elegido para estudiar a Trebujena, la comunidad, tenemos que subrayar aquellos elementos comunitarios que informan sobre Trebujena. La Carta a Puebla atrae a pobladores mediante la exención de impuestos y determinados privilegios. La Carta a Puebla otorga, atrae pobladores dotándolos de tierras y solares. En consecuencia, permitió un crecimiento demográfico de la comunidad, insuflándole savia nueva. Gallegos, leoneses, aragoneses y otros son pobladores que están en los orígenes de nuestra comunidad. La dotó de un territorio propio, de un marco jurídico político uniforme. Todo el que venía a vivir a Trebujena tenía que someterse a la autoridad señorial, y de una soberanía política, porque a partir de ese momento las ternas de concejales o regidores, por decirlo en términos usuales, tienen que ser propuestas desde Trebujena y ratificadas un poco ocasionalmente por el señor. En consecuencia, estos elementos comunes cohesionó a todos los habitantes de Trebujena frente al señor de una parte y frente a tercero. La misma Carta a Puebla obligó a la comunidad a actuar
organizada y solidariamente, porque parte del terrazgo municipal quedó indiviso como propiedad colectiva de todos los miembros de la comunidad. Propiedad de todos no significa, como pretenden los más cínicos liberales, propiedad de ninguno, y que por lo tanto destinada a una muerte segura por el abuso de sus aprovechamientos. Comunidad, propiedad de todos, significa aprovechamiento gratuito y regulado y ordenado. En la misma Carta Puebla ya despuntan algunos de estos elementos. Se autoriza a los vecinos a usar de la madera de los montes para hacer casas y aperos de labranza, a condición de no desmontar ni descepar árbol alguno, sino dejando tronco y pendón, tronco y rama. Encarga al Consejo el acotamiento de una dehesa destinada para bueyes de arada. Hay ya una organización incipiente. Incipiente organización del terrazgo, al que luego veremos. Pero si, como he dicho anteriormente, el primer elemento cohesionador de la comunidad es la unificación de esa comunidad frente al Señor, la comunidad se crea también por confrontación con terceros elementos. Y uno de ellos es el término, la delimitación del término con Lebrija, y otro es la independencia política de Sanlúcar. Como comprenderéis, no me voy a entretener en estos aspectos que han sido tratados, a mi juicio ejemplarmente, por colegas que me han precedido. El primero de ellos, la delimitación con el término de Lebrija, fue abordada por el que hoy me ha presentado, José García Cabrera, y aquí solo interesa subrayar que aquel conflicto de delimitación de términos acabó en una mancomunidad de pasto gratuita y regulada en los términos de Mirabaletillo, La Riguerta, Cerro Las Vacas y Marismas Anesas. La memoria de este conflicto ha perdurado hasta hoy y ha ayudado en gran medida a cohesionar a la comunidad de Trebujena frente a valores opuestos y negativos que lo ha encarnado, para bien o para mal, el lebrijano. El segundo elemento fue también aquí analizado, y en este caso por Antonio Llero. Es el conflicto con Sanlúcar de Barrameda, que se saldó a favor de Trebujena y terminó con una mancomunidad de pastos también sobre las conocidas marismas del Conejo. Este elemento, a mi juicio, debió de ser sumamente importante como factor cohesionador en el siglo XVI. Perdería fuerza en el siglo XVII, desapareció en el XVIII y hoy no constituye el conflicto con Sanlúcar ninguna seña de identidad de nuestro pueblo. Ahora, ya estamos en condiciones de dar un segundo paso en la búsqueda de nuestra comunidad, en la que se mezclan elementos económicos y políticos. Espacio territorial propio sobre que el Concejo Municipal ejerce su soberanía, un espacio que es en primer lugar y ante todo un espacio económico, definido por abundantes tierras de aprovechamiento comunal exclusivo, otras de aprovechamiento mancomunado con las villas de Lebrija y Sanlúcar, tierras de propiedad individual privada de orientación agronómica hacia la vid, el cereal y el olivo, tierras señoriales en los aledaños del término, Casarejo, Monesterejo y Albenco, propiedad del señor, y en definitiva un terrazgo municipal ordenado y regulado. Como puede comprobarse en que a lo largo de su historia se haya poseído dehesas de caballos, destinadas para caballos, dehesas de yegua, destinadas para las yeguas, de bueyes, monte bajo y alto, dehesas de carretero o las marismas, con una funcionalidad concreta en la economía productiva y a su vez estas grandes tierras comunales, reserva de tierra para los nuevos miembros de la comunidad y también, como no, reserva para los pobres en tiempo de calamidad. Diversos documentos atestiguan los repartos de tierra en los siglos XVII, XVIII y XIX y otros tantos su importancia como recurso para las épocas de borrasca. En lo que se refiere a las tierras privadas, en absoluto estamos ante la propiedad perfecta capitalista. La importancia del ganado en el ciclo productivo agrícola obligaba a lo que se conoce como la derrota de las mieses, esto es,
levantados los cereales, segados los campos, el campo volvía a ser un campo de todo, donde el ganado podía pastar libremente por las rastrojeras. Asimismo, la existencia de un gran número de cabezas de ganado obligaba a que el plantío de viña y el plantío de olivos se situasen por pagos concretos, a fin de que en estos campos no entrasen los ganados. También existen otros derechos colectivos sobre las tierras privadas, que no eran absolutamente privadas. El espigueo, por ejemplo, el derecho de espigar las espigas a vesegado, el rebusco o el desbareto de los olivos. En lo que se refiere a los donadíos del señor, albentum, monesterejo y casarejo, cumplieron la función de proporcionar a nuestra comunidad un dinero suplementario para lo que debió ser una economía bastante cerrada y de subsistencia. Creo haber subrayado que es el espacio geoeconómico el lugar fundamental en que los moradores se constituyen en comunidad, conscientes frente a terceros. Fundamental sí que lo es, necesario también, pero no suficiente. La comunidad se asienta sobre un solar común, que en el caso de Trebujena es un solar agrupado, casas que forman calles que crean plazas, edificios que distinguen nuestro municipio, el del Pósito, el castillo, el ayuntamiento, la parroquia. Calles y plazas es un lugar de encuentro de los moradores, sobre todo para los cabildos abiertos, ayuntamientos abiertos con la asistencia de todos, o el Pósito, reserva de grano para los campesinos y consumidores, el ayuntamiento, símbolo de su soberanía municipal, el castillo, símbolo del poder señorial, pero sobre todo la parroquia, que se yergue sobre la comunidad omnipotente y omnipresente. La parroquia, la iglesia, poder económico considerable, dado que nada menos se contribuye todos los campesinos con el 10% de la cosecha bruta, lo cual puede motivar que hasta un 30% de la cosecha neta. Además, la Iglesia ocupa un papel fundamental en la comunidad porque es la controladora del tiempo. Tanto el tiempo anual, el calendario lo domina la Iglesia, como el diario. Las campanas son las que marcan el ritmo de la vida. Del tiempo del trabajo domina la Iglesia, del tiempo de la holganza, del tiempo de la fiesta, del tiempo de la abstinencia, de un marco espacial, se es de una parroquia o se es de otra, de la asistencia hospitalaria, del sistema de enseñanza, del monopolio de la palabra escrita, del sistema de creencia y moral, los catecismos reiterados, los sermones una y otra vez repetidos, las misiones de conquista de almas, la confesión, un instrumento para entrar en las conciencias individuales, el dominio del parentesco, elemento fundamental. Es la Iglesia la que decide quién no puede casarse con quién porque es primo hermano o tiene un tipo de parentesco. Y ante esto inventa incluso parentescos artificiales, como son los padrinos. Y hay padrinos de bautismo, padrinos de confirmación, padrinos de comunión. Hay padrinos para todo. Ese padrinazgo crea un entramado humano donde los miembros se relacionan y se conocen, dando paso a nuevos miembros de la comunidad mediante el bautismo, abriendo el paso de nuevo al miembro de la comunidad mediante la confirmación, santificando el matrimonio, formalizando el noviazgo, facilitando, en fin, el último viaje mediante la extraunción, reuniendo a los fieles los domingos en la misa y facilitando la unión de ellos mediante la comunión, protegiendo los campos de la lluvia y la sequía mediante la rogativa, salvando la cosecha de plagas y enfermedades. Ha habido épocas en que se ha llegado a excomulgar hasta los pulgones con agua bendita, avisando del peligro mediante la campana. Son todos elementos comunes a cualquier otro pueblo o comunidad de nuestra provincia, pero que en cada comunidad toma cuerpo concreto y en todas ellas, junto al elemento geoeconómico, han creado como demiurgo a la propia comunidad. Hablamos, amigos míos, del mito milagro del hallazgo de la Virgen de Palomares, de San Sebastián como patrono, de las cofradías, de las fiestas de agosto, de la fiesta de los santos, de las navidades, de la Semana Santa, aspectos del que desconocemos prácticamente todo y que desde luego lo que yo he visto escrito hasta ahora sobre Trebujena no está. Es un programa casi de investigación que convendría abordar en el futuro, conocer estos elementos que he destacado.
Con ellos creo ya haber avanzado un buen trecho de la conferencia, que ha arrancado de una comunidad balbuciente a otra consolidada con los elementos que van a ser propios por lo menos hasta finales del siglo XVII. Un consejo, un territorio, un patrón, una matrona, unos santos, unas costumbres y un igualitarismo económico motivado por los repartimientos y una poca fraccionalidad de la propiedad. Mientras tanto, esta pequeña comunidad campesina libre creció y se diversificó sus fuentes económicas en torno a la vid, al olivo, el cereal y el ganado. Agricultura de consumo, pero también comercial, posibilitada por un entorno geográfico e histórico en el que se desenvolvió nuestra comunidad. Desde hacía ya más de 200 años, los puertos de Jerez, San Lucas, Santa María, en estas ciudades fondeaban barcos de factores ingleses, genoveses, flamencos, vizcaínos y otros, en busca de sus preciosos líquidos de la comarca, esto es, el aceite y el vino. La posibilidad de la ganancia comercial orientó a la comunidad hacia un cierto fraccionamiento de la misma. Un pequeño grupo tiende al enriquecimiento y otro hacia la proletarización. Este movimiento fue en parte contrarrestado por nuevos repartos de tierras y la comunalización de las tierras propiedad del Consejo. Aún había tierra entrebujena que repartir. A mediados del 18, la comunidad aún es capaz de sostenerse sobre sus propios recursos, sin apenas necesidad alguna de que sus vecinos salgan a ganarse su sustento en otras localidades. Sociedad formada por pequeños campesinos y dominadas por ellos, en el que apenas destacan varios labradores ricos, que en su mayoría son forasteros que arriendan los cortijos conocidos de todos. Evidentemente no era una sociedad idílica, apenas había miserias y tensiones sociales, y un primer elemento perturbador no es sino una climatología adversa, la lluvia y la sequía, ya por paralización del trabajo, ya por pérdida de la sementera y cosecha. Y desde luego a esto se hacía frente, como no, mediante determinados fondos del depósito y fondos de la Iglesia. Ahora bien, la diversificación de cultivo que hemos presentado hacen que en Trebujena la crisis tenga una menor virulencia que en otros pueblos rurales de la provincia. La oferta de trabajo de la agricultura está determinada por los tipos y métodos de cultivo que en Trebujena, a estas alturas, se reducen fundamentalmente al cereal, al olivo y la viña. La distinta naturaleza de las plantas hacen que los requerimientos de mano de obra no tengan el mismo ritmo e intensidad en los tres tipos de cultivo, y por lo tanto hay una mayor y una más diversificada y más continua oferta de trabajo. En el cereal conviven los sistemas del cultivo al tercio y sistemas de año y vez o a dos hojas. La primera hoja, como sabéis, se siembra de trigo, una segunda hoja de barbecho blanco o semillado, con garbanzo o simplemente labrada, y una tercera hoja holgona para el ganado. Y en el sistema bienal, una hoja de trigo y la otra de manchón con barbecho y o semillado. Las labores, ¿para qué señalarlas? Alzar, sembrar, cohechar, escardar, etc. En el olivar es una planta permanente y hay también labores de arado, de pie, desbareto, tala, limpia, y en la viña un sinfín de labores. En suma, un conjunto de labores que vienen a ser un mínimo al que pueden sumarse la limpia del grano, la desgrana, hacer pajares, cajones, agostas, etc. ¿Cómo influye la climatología adversa en las labores a realizar, o lo que es lo mismo, en la oferta de trabajo en la agricultura? Tengo que ir resumiendo por la hora, voy ya, por eso de cuando me trambuco, voy ya pasando hojas a velocidades supersónicas. En el cereal, las lluvias de enero y febrero pueden motivar, si se prolongan, dos fenómenos. Uno, pues el aborto de la sementera, que no se siembre. Si no se siembra, no se recolecta. Y eso supone una gran pérdida de número de jornadas. Paso este tema. En los olivares, sin embargo, las labores de los olivares, casi todas las labores en olivar, pueden, digamos, aplazarse en el tiempo. Como es una planta permanente, sufre muy poco si un año no se labra. En todo caso, sufriría las semillas que se plantan entre olivo y olivo. El mayor peligro para los olivos deriva de las enfermedades y los insectos.
Y algo muy parecido sucede en los viñedos, donde casi todas las labores pueden retrasarse sin riesgo de pérdida de cosecha. Los mayores enemigos de la vid son, como en el olivo, las enfermedades o los insectos. La langosta y el pulgón, sin embargo, son siempre combatidos, a mi juicio y por lo que he visto, eficazmente. En resumen, por tratarse de campesinos propietarios del cereal, de vid y olivo, de trabajadores del cereal, vid y olivo, supieron sortear la crisis en mejores condiciones que otros pueblos de la provincia. La tragedia cuando se presentaba afectaba a la totalidad de los vecinos y en consecuencia a toda la comunidad. La solidaridad, a mi juicio, persistió intacta hasta prácticamente la primera mitad del siglo XIX. En circunstancias dramáticas la comunidad recurría al pósito, entregando trigo al panadero para hacerlo pan y repartirlo a los más necesitados, o entregando trigo al campesino para la sementera. Cómo no, imponiendo una contribución a los mayores contribuyentes para panadear trigo y desde luego recurriendo a la portentosa Iglesia. Hasta aquí los elementos que pueden definir nuestra comunidad, hasta por lo menos principios del siglo XIX, que he articulado fundamentalmente en torno a la geografía, en torno a la parroquia y en torno a la economía. De esta comunidad apenas existe memoria para los moradores actuales de Trebujena, de modo que esta vendría a ser como una especie de prehistoria, nuestra prehistoria. Los cambios se aceleran entre comienzos del siglo y su primera mitad, hasta vertebrar una comunidad en la forma que parte de los presentes pudimos verla con todo detalle en la década del 70, y por lo tanto es una parte familiar. ¿Qué cambios motivaron ese salto cualitativo entre una y otra? En primer lugar, como no, la economía, y en segundo lugar, el nacimiento de nuevos polos morales e ideológicos en sustitución de la vieja parroquia. Obviamente uno y otro están entrelazados, y solamente los separo al objeto de exponerlo. A mediados del siglo XIX el marco de Jerez conoce conoce una auténtica revolución comercial. La demanda de vino jerezano en los mercados europeos es insostenible y por lo tanto las vides comienzan a desplazar el olivo en toda nuestra comarca. Jerez se transforma en un mercado regional de vino. Un río de vino afluye a Jerez desde Córdoba, Sevilla y Huelva, pero a nosotros nos toca hablar de Trebujena. Años tras años, los exportadores jerezanos se aprestaron a vendimiar en nuestra localidad. Gente como los González Díaz, como los Wildon, como los Domé, hacían vendimia en Trebujena. Hacer vendimia significa que los cosecheros de Trebujena ponen la materia prima y los exportadores jerezanos la tecnología enológica y bodeguera, la pisa de la uva por variedades distintas, la separación de los mostos de una misma variedad atendiendo al prensado de la uva, si el mosto de yema, el aguapié, el apretón, espirriaco, la prensa, el cambio económico, el crecimiento poblacional, encerrado en un corto término municipal, cristalizó en nuevos protagonistas sociales ya reconocidos por todos nosotros. Pequeños viticultores independientes, medianos viticultores empleadores de mano de obra en ocasiones, los malletos, algunos pocos cosecheros y almacenistas de vino, obreros asalariados a un mismo tiempo, poseedores de pequeñas viñas, obreros agrícolas del cereal y algunos pequeños labradores. La estratificación social y amplia, sin grandes polos de riqueza y pobreza, determinó una comunidad con un fuerte grado de integración. Trebujena acabó el siglo con una fuerte aristocracia obrera sempiternamente moderada y sempiternamente independiente y levantisca. ¿Y ello por qué? En parte creo que se debe a las propias características del trabajo de la viña. El trabajo de la viña, todos lo conocéis, es un trabajo que requiere un cierto conocimiento, un aprendizaje prolongado, y esto va a dar lugar a que los trabajadores de viña tengan un grado importante de control sobre el trabajo, y en parte, como no, en la independencia económica de ese mundo de los pequeños viticultores. Independencia económica y orgullo profesional que se traduce tempranamente en independencia política, reclamo del igualitarismo, afán de participación política. La relación entre los distintos segmentos sociales quedaron asegurados en la propia localidad con el siguiente esquema que paso a resumir. El trabajador de viña que no tiene viña, entra en contacto en los campos con el trabajador de viña que sí tiene un trozo de viña. El trabajador de viña con viña entra en contacto con el malleto que sí tiene viña, y a su vez el trabajador del cereal entra en contacto con el trabajador de viña que no tiene viña, al menos en el caso de las vendimias. Y también, como no,
en aquellos jóvenes viticultores que antes de ser viticultores se han ensayado en los trabajos de pequeños en la escarda de los campos de cortijo. En síntesis, una sociedad, a mi juicio, poco desagregada, poco separatista socialmente. Hasta aquí ya voy a buen ritmo. Ya me he saltado las páginas que debía. Hasta aquí los cambios económicos que motivaron un salto cualitativo entre la vieja comunidad de los siglos XVI y XVIII a la comunidad de los siglos XIX y XX. Quedan por abordado el tema económico, los nuevos polos morales y de ideología que van a sustituir la identificación de la vieja parroquia. ¿Dónde está la nueva parroquia del pueblo? Si las campanas ya no funcionan como parroquia. Hablamos de la ideología liberal, republicana, anarquista y socialista y de sus lugares de incubamiento. Ideologías todas que tienen su origen en Europa, que lentamente se abrió paso en nuestro país y cuyo tronco común no fue otro que la Revolución Francesa. Rechazada en bloque esta ideología, ya sea liberal, republicana, socialista, comunista, por la parroquia, tuvo necesidad de encontrar sus nuevos nichos ecológicos. ¿Cuáles son estos nichos? La prensa, la taberna, la barbería, los billares, los tajos, las zapaterías, los centros obreros. Todos se convierten en firmes competidores del párroco de la localidad y hay razones estructurales y objetivas para ello. El tabernero es un competidor nato del cura y de la parroquia, porque el pecado se asocia al alcohol, se asocia al vino y en consecuencia cualquier sermón del cura acababa permanentemente en un ataque frontal a lo que era el elemento de subsistencia de tabernero. De manera que un tabernero casi por comer tenía que ser liberal, republicano, progresista, socialista, comunista, lo que fuera. Lo que no podía ser evidentemente era un parroquiano de la Iglesia, sencillamente porque la Iglesia atacaba su sustento. Por otra parte, la taberna es un lugar de encuentro privilegiado donde los parroquianos de la taberna pueden hablar, jugar, leer sin ser molestados por elementos ajenos o extraños a esos parroquianos. El mismo papel que en la taberna lo cumple la barbería, lugar de reunión, de charla y de lectura, que en un aspecto a mi juicio juega un papel más importante incluso que la taberna como educadora de la infancia, dado que si el niño tiene prohibida la entrada a la taberna y bares, no así en la barbería. Allí los mayores educan, a su modo, a los menores y por lo tanto es un lugar de transmisión de experiencia. Junto a la barbería, ¿cómo no recordar a los zapateros y zapaterías? Lugar de charla, no vedado tampoco a los niños, y lugar de lectura. Barbería y zapatería lo llamaríamos oficios silenciosos, con palabras de algún colega historiador, que permiten la charla sin interrupción del trabajo. De ahí que sea muy difícil encontrar un zapatero que no sea charlatán y es muy difícil encontrar un zapatero que no sea lector. En la práctica han funcionado casi como intelectuales populares. Y además, zapateros, barberos son oficios independientes, que hacen zapatos para el pobre y para el rico, que pelan al pobre y al rico, y por lo tanto tienen un grado y una conciencia de un trabajo bien hecho, y no deben nada a nadie y tienen un cierto orgullo profesional. De ahí que incluso ideológicamente para ellos no sea complicado optar por ideología de corte republicano, socialista o comunista. Comparad, si queréis, una barbería o una zapatería con un herrero, donde el golpe de martillo no deja lugar a la conversación. Pocos herreros ha dado la historia que merezca señalarse por su elocuencia. ¿Hay alguna de estas características, pregunto yo, en el trabajo de la viña? ¿Hay algunas características de estos elementos silenciosos que permiten la charla, la reunión en la viña? Yo opino que sí. Hay múltiples tareas en la viña que permiten realizarla al tiempo que se conversa. ¿Para qué hablar de aquellos momentos en que una cepa, el podar una cepa, ocasionaba un gran debate y se agrupaban 20 o 30 podadores en torno a ella? Eso motiva la conversación. ¿Qué hablar de los múltiples cigarros que no están permitidos en el cortijo? 8 cigarros y 9 cigarros en verano. Esos cigarros permiten la conversación. Incluso permite
crear informalmente lo que muy pocos oficios en el mundo han hecho, la institución del lector. Sí, un obrero que lee un periódico y los demás escuchan. Solamente lo han logrado, que yo sepa, los zapateros y los cigarreros de Cuba. ¿Sí? Los cigarreros, cuando están trabajando, pueden permitirse, en la época del siglo XIX y parte del XX, el tener un lector leyendo el periódico. Aquí no hay esa institución, pero existe de facto. La han creado la propia dinámica de cigarros continuos, cada una hora un cigarro. Eso permite que hay que emplear el tiempo. Y esto vale tanto para el trabajo realizado en la localidad como ejecutado en Jerez de la Frontera. Hay múltiples, y respecto a Trebujena, en Trebujena hay múltiples parcelas de viña o explotaciones, salpicadas de chozas, que son agrupamientos de gente en épocas de lluvia. Los árboles de fruta y sombra, que favorecen la convivencia a la hora del gazpacho, en las largas siestas del verano. El fraccionamiento de la propiedad, que hace que un solo propietario tenga varias explotaciones en distintos pagos, con lo cual se dan vecindades cruzadas, relaciones humanas, conocimiento mutuo. Las largas temporadas de trabajo en las viñas, la más de las veces en una viña en cada temporada, que facilita a través de cruzamientos múltiples, relaciones humanas muy plurales. De la vieja parroquia, que la hemos olvidado, y su función, solo quedaba el párroco y una ceremonia ritualizada, no vivida o poco vivida. El párroco y la parroquia han sido desplazados del centro de la comunidad y sustituidos por nuevos centros de poder y de cultura solidaria y comunitaria. Sin embargo, la vieja comunidad pervivió, ahora bajo otro ropaje, un ropaje laico, republicano, socialista y posteriormente ya, pero eso nos toca hablar más tarde, será comunista. Esta pequeña comunidad sufrió un asalto hacia principios del siglo XX con la filosera. En Trebujena, con la filosera, desaparecen las viñas y en consecuencia el trabajador de viña y viticultor y los viticultores independientes. Los malletos pudieron resistir mejor, sobre todo aquellos que eran al mismo tiempo malletos y poseían tiendas de comestibles o bebidas, o aquellos otros malletos que eran al mismo tiempo profesionales. Hablamos de los médicos, de los notarios, de los boticarios. Muchos trebujaneros se proletarizan y descienden en su escala social, se ven obligados a trabajar en el cereal, descienden profesionalmente y se ven a sí mismos como un descenso. Por lo tanto, en esta situación y coyuntura, la conflictividad social se pone a la orden del día y se inicia una fase de separatismo social y de enfrentamiento entre los propios miembros de la comunidad. No hay nada más que ver, y eso lo he visto en un libro de un colega que está aquí presente, el enfrentamiento tan duro y radical que hay entre los anarquistas y los socialistas en los años de la República. Las heridas, estos enfrentamientos culminan en la guerra civil y en la derrota de la inmensa mayoría de los trebujeneros. Las heridas de la guerra civil duraron o permanecieron abiertas durante toda la década del 40 o el 50. Sin embargo, poco a poco fue reconstruyéndose el tejido social al tiempo que pampaneaban las vides por las colinas de Albarizas de nuestra localidad y otros lugares comarcanos. Al principio de los 60 se alcanza un punto de equilibrio en las relaciones sociales y comienzan a ser estas positivas y fluidas. A ello ayuda, como no, la fundación de la Cooperativa Virgen de Palomares, la emigración al extranjero y la demanda de vino jerezano para el mercado europeo, que de nuevo hacen que haya suficientes jornales en el campo de Jerez. Hacia los años 70, calculo yo, el tejido social de Trebujena se encuentra totalmente reconstruido, en la fase de un nuevo consenso social, donde de nuevo la comunidad ha restañado sus heridas de la guerra civil y otras que derivaban incluso de la República. Es un momento en que de manera desaparecen las casas de vecinos, se asfaltan las calles, se desentan las casas, se higieniza el pueblo, se colocan las alcantarillas, la agua corriente y sobre todo se multiplica el número de propietarios y de viticultores. De nuevo, los tajos, las barberías, las tabernas, la zapatería y los billares y la prensa ocuparon un papel central en la vertebración de la comunidad. Aunque ahora hay que sumar el fútbol, elemento desconocido en los años 20 y 30, no tenía el papel que va a jugar en los 60, 50, 70, nuevos bares como el tipo Futbolines, el cine, la radio. Es el momento del Partido Comunista,
como antes lo fue de los socialistas, mucho antes de los republicanos y anteriormente de la parroquia. ¿De la parroquia? Y sí. Esta fase creo que acabó, a mi juicio, hacia 1977 y 80, en que de nuevo se inicia un periodo de separatismo social y de fractura de la comunidad de Trebujena. Una vez más, son los cambios económicos y del mercado los que están detrás de esto. La mecanización de las labores agrícolas, la introducción de nuevos instrumentos como el tijeretón o las técnicas del alambrado, redujo drásticamente la mano de obra empleada en las vides. Si en 1960 había 230 peonadas por hectárea, en el 80 apenas alcanzaban a 40. Cambios que empalman con la crisis del vino en los años 80. Los empleadores de mano de obra se aprestan a terminar con los restos de aquella labor artesanal. Es cuando comienza a discutirse el ritmo en los trabajos, el tema de los cigarros, el tema de los carriles, el tema de los descansos y tantos temas que para vosotros son más familiares que incluso para mí. De manera que, de nuevo, esta situación llevó a una conflictividad social de una dureza desconocida desde los años 30. Los mayetos del pueblo, presionados entre el fuego de los trabajadores pidiendo más salario y los exportadores de vino, se rinden y levantan la segunda cooperativa del pueblo, la Albariza. Rota esta fase de consenso social, un sentimiento de acoso se adueñó de uno de los pivotes sobre los que giró la gran parroquia de la localidad. Esto es el PC, Partido Comunista de España. El sentimiento de acoso del Partido Comunista de España se acentuó por los resultados injustos de una parte, porque había combatido mucho, pero por otra parte absolutamente ridículos, los resultados electorales absolutamente ridículos logrados en el ámbito nacional. Y, como no, por la marcha de un sinfín de personas que hasta ese momento habían dado brillo al Partido Comunista. Es el abandono de los intelectuales. A nivel local, al sentimiento de acoso del Partido Comunista contribuye la impaciencia de los improvisados militantes socialistas, dispuestos, creo que apresuradamente, a terminar con la hegemonía del PC en la localidad, con la potente ayuda de la Diputación, Junta de Andalucía y del mismísimo Gobierno. El naufragio de la comunidad pudo ocultarse, y lo he discutido con mucha gente, dicen que no había tal naufragio, pudo ocultarse y salvarse a través del comunitario, pero eso no era suficiente. El comunitario fue el único lugar de encuentro que quedó donde los jóvenes podían educar a los viejos. Con esto no estoy defendiendo el comunitario, sino que estoy hablando de que el comunitario era un lugar de encuentro de jóvenes y viejos. Los baluartes de aquella cultura tan duramente concebida se extinguen a marcha forzada, cierran las barberías, cierran el cine, desaparecen los billares, cierran la zapatería, la plaza deja de ser un lugar de paseo, el fútbol deja de ser un elemento identificador. ¿Quién no recuerda aquellas batallas contra el antoniano? Y en su lugar, la vida privada, el hogar, dulce hogar, frente al televisor que incomunica a los padres con los hijos y a los maridos con las esposas, en torno a un televisor que además transmite valores ajenos a nuestra cultura, cuando no opuestos a la comunidad. Y hay, amigo mío, nuevas parroquias que la comunidad no controla: los pub o pub, las discotecas, los moteros, los requetemoteros y lo que queráis. Son centros de comunicación no controlados por lo que era una comunidad. Está absolutamente deshecha. ¿Qué es la plaza hoy día? Sino un lugar donde se sientan cuatro viejos cansados a charlar de sus viejas cuitas. ¿Qué son los bares de Trebujena hoy día? Sino lugares tristes de cuatro parroquianos y siempre los mismos. Comparar con los bares a rebosar de un día de lluvia en la Trebujena de los años 70. A duras penas se llenan los locales para un mitin. A duras penas logran las cofradías del pueblo sacar sus pasos. Y a duras penas se han sostenido estas conferencias. Y sin embargo, tiempo para la desesperanza, no. ¿Y ello por qué? En primer lugar, por el cansancio de mucha gente
de mucha gente que no acierta a comprender y hacen bien la importancia de lo que nos separa cuando hay tantos elementos que nos unen. En segundo lugar, por el fin del sentimiento de acoso del Partido Comunista, que parece haber encontrado, y hay que celebrarlo, un lugar donde ejercer la política e influir en la sociedad. Hablamos de Izquierda Unida. Y en tercer lugar, por la derrota electoral del PSOE, en primer lugar en las municipales que celebraron aquí y ahora en las europeas, que puede hacer rebajar, y nos alegramos también, los humos y hacer entrar en razón al PSOE, para que por fin entiendan que en las pequeñas comunidades locales el empleo de los forceps solo puede conducir al caos. Con el fin de la reforma agraria, con el fin del comunitario, con el fin del mercado de trabajo y de la garantía para vender el vino en Jerez, podemos descubrir que la vida continúa y que nuestra existencia depende de lo que colectivamente estemos dispuestos a hacer a medio y largo plazo. En primer lugar, reconstruir el tejido social. ¿Cómo? Convirtiendo las dos plazas que tenemos en este pueblo en centro y pulmón neurálgico de Trebujena. Biblioteca, casa de cultura, música, bares, prensas, conferencias, cine, etc. Y esto no es rentable. Y como no es rentable, la derecha nunca lo podrá hacer. O lo hace una izquierda que tiene una visión de la cultura distinta, o no lo hace nadie. Que no me hablen de rentabilidad porque económica no existe. Y cómo no, potenciando nuestra historia, pero toda la historia, nuestra historia común, no historias fraccionadas. Y en segundo lugar, vertebrando un proyecto económico del que no puedo hablar porque esto se largaría, en torno a las marismas, al río y a las cooperativas. En suma y para terminar, queridos paisanos, saliendo de la amargura, resentimiento y atrevernos a pensar, imaginar, soñar, a fin de ser más felices, más comunitarios, menos solitarios, para que también podamos entregar a las futuras generaciones un capital que llama a nuestra puerta. Muchas gracias. Bueno, ahora procedemos a, si alguien quiere hacer apostillar algo, hacer una pregunta o una reflexión en alto. Tenéis la palabra, levantad la manita y yo así doy el turno. Yo puedo fumar ya. Ahí hay uno, Galindo, venga, mira. Sí. Una reflexión, no es que no es una relación de atrás, pues la obligación de la Carta Puebla de centrar niñas. Sí. Obligado. Entonces, es decir, no es ni puta o morro o cuestión de los olivos, porque el tema es de plantar una niña cuando un repoblamiento de ese del norte de España, el personal no está contra la niña, o son especializados. Y la relación que está buscada para el personal que se va a decir. Sí, pasa es que la pregunta, vamos, yo no, vamos, se puede dar unas hipótesis, ¿no? De por qué obligan a plantar piña. En primer lugar, porque la viña es un producto comercial y rentable. Yo me refiero al repoblamiento. Sí, sí. En la escuela tiene que saber plantar piña. Sí, lo que ocurre es que yo no me he podido detener en todo. Es decir, cuando uno elige un tema, tiene que procurar llevarlo del fin al cabo. Y lo demás va en nota a pie de página. Y las conferencias no tienen nota a pie de página. Es decir, que no hay nota, sino que o se dice o no se dice. Y entonces, del tema... ¿cómo? Sí, las técnicas han variado. Es decir, la técnica de la poda, de la vid, eso no existía en tiempos romanos. Digo podarla, tal como se poda aquí, de vara y pulgar. ¿Está claro? El tema de los injertos, eso no se llevaba antes. El tema de las distintas variedades, pisarla, así que la tecnología de la poda ha cambiado. Entonces, para antes plantar viña, nada había que saber como la gente de La Mancha. Meter un sarmiento que arraigue y podarla como pegan los malos barberos, con tijera, bom, ya está. Entonces, hoy ya no, porque eso se ha depurado, porque se ha llegado a la conclusión histórica de que este sistema es el que mejor va para este tipo de vino. Pero en aquel tiempo las vides no se podaban de esa manera, sino cortando por cualquier sitio, sí, pelándola prácticamente al cero.
todo varita, no se dejaba una vara larga, entonces la técnica cambiaba. Entonces no hacía falta ser, digamos, viticultor, especialista, plantar viñeras, poner... Y todo el mundo lo sabía. Ten en cuenta que la iglesia ya se encargaba de que en cada parroquia había al menos 4 cepas, si no, no hay sangre de Cristo. Al menos 4 cepas, si no, no hay sangre de Cristo. Sí, que la parroquia estaba interesada en ese tema, entonces no es... Vamos, no sé si con eso te... A ver, Jesús. Yo no me hago una pregunta, me voy a limitar a un comentario. Probablemente me ha gustado mucho la conferencia, es muy bonita y ha centrado en muchos aspectos antropológicos en la composición del pueblo de Venezuela. Sí, sí. Un piropo. Gracias. Jesús. Pasa es que como tú eres amigo, tú eres hermano de mi amigo, no me fío. Ah, bueno, entonces doblemente gracias, Jesús. Doblemente gracias. Bueno, ¿alguna preguntita más? ¿No? Sí, a ver, ¿por qué no me explica un poquito qué activo puede tener la comunidad de Trebujena en cada sentido? ¿Por qué no da unas cuantas claves para que nos vayamos a la misma y un poquito más? Sí, no, lo que pasa, desde luego la solución, y esto en Petit Comité, no pasa en Petit Comité, porque si me oye me deshereda a otros niveles. No pasa por la propuesta del señor Canto el otro día en Trebujena, porque nos estaba invitando a que arrancáramos las viñas. Sí, mi conclusión de aquella jornada fue que venía a convenceros a todos de que arrancabais las viñas. Estaba obsesionado con que el tren se iba. Y yo decía, trebujaneros, que el tren se va, meterse que os van a dar 1.200.000 por cada sábado para que arranquéis. Imagino que el objetivo sería para que ellos no arrancaran, porque son conscientes de que Trebujena es capaz de resistir con la pequeña viña, porque como ellos no pagan, aquí no se paga salario, sino se paga con sudor, y el sudor es una cosa bastante barata, pues entonces la solución no pasa por arrancar viña, pasa por mantenerla, y eso nos llevaría a un tema del Consejo Regulador, del tema del Jerez Superior, del tema del vinagre, del tema del brandy, de tantos temas que ha ido pasando y nadie nos ha avisado. Pero también ha habido malos escuchas. Porque lo tenía pasado, pero si hubiese habido buenos escuchas, buenos siu, con la oreja pegada a la vía, nos hubiéramos enterado. Han pasado muchos trenes. El del brandy fue un gol terrible para los viticultores productores. Y eso está. Entonces, ¿la solución por qué pasa? Por seguir con la viña, porque otra solución no hay. Y combatir por el tema del Jerez Superior. Combatir por el tema del vinagre. Combatir por el tema del brandy. Y yo no descarto, lo que pasa es que no hay idea. El estudio y el análisis de que junto a las cepas de vino se puedan obtener cepas alcoholeras. Sí, ¿cuál es el problema de que nosotros podamos plantar en las tierras más malas de Trebujena cepas para producir alcohol y la podamos como la pon La Mancha? Ellos no quieren cepas para alcohol. ¿Cuál es el problema de que aquí plantemos cepas como en La Mancha? Ya sé que el problema es que entonces es muy barato y de que va a comer el tío, pero a nivel de la comarca debería plantearse la posibilidad de cepas alcoholeras. Así que salida hay. A nivel económico está el tema de las marismas famosas, que hay que dar una solución. Está el tema de la acuicultura, que es importantísimo. En fin, yo creo que las salidas incluso están apuntadas. Los políticos a veces inventan mucho y las cosas las inventan la gente. Sí, nadie ha programado que haya 70 barcos en el río, y están. Y yo creo que sí, el tema turístico tiene mucho camino en Trebujena, pero no hace falta grandes proyectos. Ponerle un muellecillo a la gente y verás tú cómo los de Sevilla llaman, oye, me presta el barco un día, te lo alquilo. Sí, y potenciando las salidas que la gente alumbra. Y desde el punto de vista cultural, para mí es esencial el tema de vertebrar Trebujena de nuevo en torno a sus 2 plazas. Que por H o por B, y la gente no está de acuerdo conmigo, nadie está de acuerdo, no es una cosa normal. Yo creo que las obras esas de la plaza durante tantos años paradas ha hecho mucho daño a la plaza, porque si tú a un animal que pasa por un camino le pones un tabique, no pasa.
Y no creas que coge por el mismo sitio, ya coge por otro sitio. Entonces, el tema de la plaza paralizada, no estoy hablando de plaza sí y plaza no, hablo de que la plaza ha sido inutilizada durante bastante tiempo. La plaza coincidió con la obra del ayuntamiento, con lo cual se inutilizó también un centro de ir a recoger papeles. Si durante prácticamente 8 o 9 años la plaza era intransitable, los bares se fueron y el pueblo se ha disgregado por otro sitio. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo creo que la Casa Cultural, que se le ocurra ponerla en el campo fútbol, desde luego había que fusilarlo. Y más, ya sé que no, pero plaza de cultura en el centro. Desde luego intentar llegar a acuerdos con la cooperativa del vino, que ese local que está ahí hay que explotarlo para cine. Aquí hay generaciones que han crecido ya sin saber lo que es el cine. La conferencia, para que os dé vergüenza a vosotros y a mí, la conferencia de Millán Chivite, la misma que Millán Chivite dio aquí, la dio en Chipiona, y en Chipiona no se cabía. Aquí, si no vengo yo y 4 colegas más, la conferencia se suspende. Y hay tanto que hacer en todas las cosas. Recuperar la historia de Trebujena. Lo mismo, hoy le traía yo un librito al Coyote, a ver si es capaz de recopilar, porque he visto un libro publicado en Cádiz sobre las bandas de música, de recopilar quiénes son la banda música de Trebujena, de la que hay noticias antiquísimas. Un grupo de chavales que empieza a trabajar sobre esto, que reconozcan su propia historia, pero que estamos enseñando a nuestros hijos. Tiene una sociedad absolutamente desagregada, el televisor y 4 parroquianos aburridos. Eso es vivir en sociedad. Para ese viaje, la verdad, y que hay, creo yo que son las vías, ¿no? Las vías. ¿Algo más? Parte de esta disertación. Si no hay más nada, yo voy a cumplir con el rigor de todos los que ya estaba deseando. La plaquita que a todos los conferenciantes les hemos entregado. Y que pone siempre lo mismo. La mano. Muchas gracias.